Esta mañana en Telematutino nos acompaña el licenciado Luis Minaya, quien es consultor empresarial y coach, asesor de muchas empresas importantes de la República Dominicana y del exterior, y que nos acompaña esta mañana en el programa. El objetivo es que ya terminamos el 2018. Siempre se pasa como una especie de balance personal a nivel del trabajo empresarial, para ver cómo queremos proyectar el 2019, cómo corregir algunas cosas que no nos gustaron del año que termina. Y ese es específicamente el motivo de nuestra convocatoria para usted en esta mañana. ¿Ha cambiado la forma de hacer negocios en el mundo, licenciado, la forma en que se manejan las empresas? Y si esa forma, si es que ha cambiado, si también ha cambiado cómo gerenciar las empresas y por ende el recurso humano de las mismas. Bueno, gracias por invitarme. Jacqueline, sí, todo cambió. A nosotros siempre de niños se nos decía, a nuestros padres, no sé si a ti te lo dijeron, cuando nos veían a nosotros con esta ropa nueva, en los años 60, 70, y esta música rara, y nuestros padres decían que el mundo se estaba acabando. Así es. Y que ya estamos en las finales. Pues efectivamente ese mundo se acabó. Ya ese mundo se terminó, ya ese mundo no existe. ¿Qué fue? Si hubo algo que lo precipitó, fue la burbuja de los Estados Unidos, lo que pasó en el 2007. ¿Qué se refiere a la burbuja crediticia, hipotecaria? Okay. Entonces, a partir de ahí, lo que tiene que ver con la economía de las empresas, el manejo de las empresas, cambió. Los márgenes. Y no es la globalización y el Internet que la ha cambiado. Pero que eso cambió, impactó los márgenes. La globalización lo que ha hecho es que somos vecinos todos y que el concepto clave de la globalización en términos empresarial es que el gusto de un dominicano es el mismo del americano, de un hindú y de un árabe. Todo el mundo quiere lo mismo. Con diferentes capacidades de compra. Con diferentes capacidades de compra, pero todos quieren lo mismo. Entonces, para precisar, ¿qué quiere el cliente del siglo XXI? ¿Qué quiere? Comodidad, felicidad, bienestar y disfrutar, y lo quiere hacer ahora. Entonces eso hace que el mundo cambió, manejar las personas cambió, dirigir las empresas, obviamente que la velocidad de la tecnología, la comunicación, las redes sociales, ha cambiado. Entonces hay muchas cosas que han cambiado. Primero, el trabajo ahora es más fácil, es más sencillo, más simple. Por las computadoras. Por la computación. Antes tú tardabas una semana, 15 días, 20 días en hacer un informe, ahora tú lo haces en fracciones de segundo. Antes enviar correspondencia, fabricar cosas, hacer cosas. Entonces, ahora bien, desde el punto de vista empresarial, las cosas están en un punto en que ya nadie puede competir con base a recursos intangibles. Es decir, ¿qué puede tener un banco que el otro no lo tiene? ¿Qué tiene una fábrica que la otra no lo tiene? Es decir, ahora ya todas están equipadas, digamos, con los mismos recursos tecnológicos, los mismos equipos. Entonces ahora la diferencia la hace el ser humano. Entonces el ser humano del siglo XXI, creo que no ha habido una época tan compleja, porque ahora tenemos los millennials, que fueron los que nacieron después del 80, tenemos las generaciones de nosotros que nacieron antes del 75, y ya a partir de este año y del que viene tenemos la generación Z, que son los que nacieron en el año 2000 en adelante. Entonces, dirigir todas esas personas es complicado, es diferente, porque todas tienen motivaciones diferentes, deseos diferentes y tienen planes de vida diferentes. Por lo tanto, el estilo gerencial de dirigir esta población, dirigir esta diversidad, es compleja, porque aparte de eso, tenemos también que ahora hay mucho más religiones, ahora hay los solteros, los casados, madres solteras, padres solteros, es decir, hay una diversidad muy amplia, muy grande. Entonces, eso hace que dirigir una empresa, dirigir personas, sea complejo, no sea tan fácil, no sea tan sencillo. ¿Y alguna vez fue sencillo?
Sí, porque en la era industrial se hablaba de la mano de obra, en donde lo único que se necesitaba era una gente dispuesta a trabajar. Pero en los libros, en la realidad, yo primero trasládese a República Dominicana a bregar con un código de trabajo como el que tenemos, ¿verdad? Donde el empresario definitivamente lleva las de perder. Y el ser humano con la complejidad, usted ha presentado como si tuviéramos una generación de dominicanos diferentes. Yo entiendo que la dificultad ha existido siempre. Quizás antes era peor porque había menos herramientas para manejarlo. Bueno, me refiero a que el recurso humano anterior respetaba más, tenía más valores, había más obediencia a la edad, había obediencia a la jerarquía y había un mayor respeto. Obviamente recuerde que veníamos de Trujillo y veníamos de Balaguer. Entonces las generaciones nuevas, ellos no perciben esa jerarquía ni esa autoridad. Ahora, no es que no la respeten, sino que ellos lo tratan de manera diferente. Pero licenciado, pero en una empresa donde las reglas están claras, si las reglas están claras, no hay mucho que hablar. Bueno, eso quiere decir, estamos de acuerdo, tiene que haber normas, tiene que haber reglas y tiene que haber respeto. El problema es que en las generaciones de ahora, el ser humano tiene una característica, ya se ha dicho mucho, es que es el único recurso que trabaja si quiere, cuando quiere y a la velocidad que quiere. Es decir, antes se podía forzar, se podía obligar a que la gente obedeciera más. Ahora, el objetivo del líder y en las empresas es lograr que esa persona, que ese personal quiera trabajar de manera voluntaria y lo haga bien. Pero es que ese empleado tiene que trabajar de manera voluntaria, porque si fue contratado fue voluntariamente. Y tiene que hacerlo bien, porque si no lo hace bien, también el código que mencionaba César, sanciona al que tú contratas y tiene un compromiso y demuestra que no está preparado o que no desempeña su posición como debe ser y no cumple. El código también protege en ese sentido. Bueno, no es que el código protege mucho en el sentido, además ya no estamos en la época en que uno tiene que estar trabajando con miedo. Ya el miedo no existe, es decir, una gente no puede trabajar feliz ni contento porque tiene miedo a que lo voten, tiene temor a que lo liquiden, tiene temor a que no se puede trabajar de esa manera, porque el ser humano de hoy solamente produce al máximo, óyelo bien, produce y da lo mejor si está contento. Tampoco estamos diciendo que en la empresa hay que tenerle música, algarabía y felicidad, no. Solo que el ser humano de hoy, para ser productivo, ser rentable, producir 5 y 6 veces más que lo que le pagan, él tiene que estar contento. La pregunta es, ¿y por qué tiene que estar contento? Bueno, para hacer su trabajo de manera cómoda, como tú estás aquí, que tiene toda esa gente que está ahí detrás, que te hace señas, que te hace guía, que te tiene tu mueble cómodo, que te tiene todo bien. Es decir, uno no puede ir a un empleo a pasar trabajo, porque ya eso corresponde a una época que fue superada. Ahora, la pregunta sería, ¿qué hay que hacer para que un empleado esté a gusto? Bueno, antes se decía mano de obra. ¿Y qué hay que hacer para que un patrón esté a gusto con los empleados? Bueno, porque debería hacer lo contrario también. Bueno, el patrón, yo siempre le pregunto al patrón, ¿y quién contrató a la persona? Usted. Bueno, pues entonces si usted fue que lo contrató y contrató mal, entonces ¿qué hacemos? Porque hay una de dos, o estamos contratando mal, o no sabemos contratar, o contratamos bien y como no lo tratamos bien, entonces lo dañamos. Entonces, el punto de nosotros... O al revés, o se tratan muy bien y se dañan ellos. No, porque el tratarlo bien, a todas las personas que lo tratan bien, no se quiere ir y produce más. Y siempre dice, yo no le puedo quedar mal a mi jefe, porque cuando me enfermo, él me atiende. Si tengo problemas, me ayuda. Si tengo situaciones, es decir, y eso es lo que se quiere. Las empresas saben que para poder, fíjate bien que todo lo que nosotros hacemos en las empresas, y yo hablo claro, es para producir dinero. O sea, una empresa es una organización económica, está para producir dinero. Y todo lo que nosotros hacemos, lo que yo hago, es para producir dinero.
Entonces yo tengo que crear condiciones ambientales, pero es para que el trabajador trabaje. No es que te vamos a tener cómodo para que tú estés feliz. No, vamos a tenerte todas las comodidades, pero la meta son 1,000 y yo espero que tú llegues a 1,200. Nosotros tenemos que vender 20 y yo voy a trabajar para que tú trabajes 25. Entonces yo te voy a dar todas las herramientas, todas las condiciones para que trabajes. Pero hay que entender que el ser humano solamente trabaja, es decir, el cerebro trabaja si el corazón está contento. Si no está contento, claro que sí que van a rendir. ¿Y qué pasa cuando un empleado no está contento? Malgasta tiempo, malgasta material, le crean condiciones sin proponérselo de hacer un uso indebido de los recursos. Si le dan vehículo lo deterioran, si hay que hacer un viaje de 1 hora lo hacen en 2 y eso obviamente va en detrimento de la rentabilidad de la empresa. Hacen entregas malas, hacen un servicio malo. Entonces, esa es la realidad del siglo XXI. Con su permiso, el licenciado Luis Minaya, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos porque hay muchísimas preguntas. Continuamos esta entrevista con el licenciado Luis Minaya Martínez, consultor empresarial, coach. Coach es el que sabe dirigir a otros que tienen que dirigir a su vez. El licenciado, usted ha mencionado mucho el término líder. En República Dominicana hay pocos líderes y muchos dirigentes. ¿Qué hace falta para ser un verdadero líder? Sí, es correcto. Mira, lo primero es que el líder del siglo XXI tiene claro y está convencido que él solo no va a lograr nada. Él está convencido que él solo no va a lograr nada, no puede, ni es sano, ni es adecuado. Que para él poder ser bueno, tener resultados, necesita de su equipo. Y como necesita de su equipo, él va a dar la vida por ellos, lo va a integrar y va a trabajar con ellos, junto con ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que él no va a tomar decisiones solo, no va a hacer grandes cambios solo, sino que todo lo que hace lo va a hacer dándole participación a sus empleados. ¿Y qué darle participación? Escucharlo, pedirle su opinión, porque de hecho, ¿quiénes son los que hacen el trabajo? Son ellos, son los colaboradores. Entonces es el colaborador que tiene que tener el protagonista, o sea, ser la persona que toma grandes decisiones con la ayuda de su líder. Entonces ese líder, ¿qué va a tener que hacer? Crear condiciones para que ellos quieran trabajar, ayudarlos, ser también coach. Hay un principio, yo escribí este año el libro, precisamente el líder del siglo XXI, que lo presentamos aquí. Entonces ese líder del siglo XXI, él tiene que lograr que quienes se destaquen sean sus empleados, no él. Entonces, él va a tener que desarrollar grandes habilidades de escucha activa, lograr empatía, pero también ser una persona de acción, una persona que no es teórico, porque antes teníamos muchos líderes que ellos mismos no sabían hacer el trabajo, que ellos mismos no tenían competencias. Entonces, el líder de ahora es una persona preparada, con experiencia, y que de alguna manera fue un colaborador en un momento. Es decir, es como en el caso de los peloteros, que todos los que son coach o líder de un equipo, ellos a su vez fueron peloteros y ellos saben, conocen el trabajo. Entonces ese líder necesita formación, o sea, necesita entender, aprender a hablar, a comunicarse para poder mover a su gente. Y el aspecto motivacional, ¿cómo usted lo define? ¿Qué cosa hay que hacer para lograr eso que usted menciona, ¿verdad? De motivar al empleado a que dé el 110% de lo que puede, que no sea estrictamente el término económico? La motivación, las personas la confunden a veces con la satisfacción. La motivación es, estoy haciendo lo que me gusta, estoy en el puesto que me gusta. Pero sin embargo hay una frase que dice que trabajar es tan malo que te pagan para eso. Bueno, sí,
Ese era el siglo pasado. Ese era el siglo pasado. Ahora se supone que una persona eligió un puesto, eligió una carrera, eligió una función. Y se supone que la persona es feliz, se siente motivado cuando lo ponen a hacer lo que sabe, pero sobre todo lo dejan hacer. Porque en realidad hay jefes que contratan a empleados expertos para ellos dirigirlo. O sea, es como que usted contrate a un médico para hacerle la cirugía y usted lo dirige. No, si usted contrata a un profesional, deje que él haga su trabajo. Obviamente, la función del líder es decirle, esta es la meta, este es el objetivo, esto es lo que tenemos que lograr. Pero por Dios, si usted contrata a un empleado experto que tiene experiencia, hay que dejarlo trabajar. Entonces, lo que motiva al ser humano es hacer lo que le gusta. Entonces, si hacer lo que le gusta es lo que motiva, ¿a quién tenemos que contratar? A personas que le guste el trabajo que estamos contratando. Steve Jobs, que es el modelo a seguir del siglo XXI, cuando él contrataba personas, su requisito, uno de ellos, era que tuvieran pasión por esos teléfonos y por la tecnología. Tenían que tener pasión. Entonces él decía, si tiene pasión por eso, a mí no me importa tanto la experiencia, sino que le guste. Entonces la motivación es hacer lo que a uno le gusta. Ok, me escribe un televidente que está mirando el programa y me dice que cuáles son sus recomendaciones para empresarios que compran empresas, que a su vez ya tienen sus propios recursos humanos. Sí. ¿Qué hacer? Mira, primero, sea que la compre o que la vaya a crear, es lo mismo. Tú tienes que tener una misión de tu empresa, unos objetivos de la empresa y una idea de lo que tú quieres que sea la empresa. O sea, yo quiero que mi empresa sea así, que ofrezca un servicio así, que trate a los clientes de esta manera. Para yo hacer eso, yo necesito tener un equipo humano. Y ese equipo humano va a ser así, 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 así. Y cada una de esas personas va a hacer esto. Si tú tienes eso, es como diríamos el guión de la película, y tiene los actores, entonces hace falta un director que dirija eso. Obviamente a esas personas hay que motivarlo, hay que decirle lo que se espera de ellos. Y cuando las empresas uno la compra ya hecha, puede que tenga mucha mala costumbre, puede que hayan... El jefe que estaba aquí, él no nos controlaba la entrada, a mí me dejaban trabajar. Bueno, entonces esas personas sí tienen que tener claro que una cosa era antes y una cosa es ahora. A partir de ahora es esto. Entonces eso requiere de un líder que tenga mucho carácter, mucha autoridad, mucha determinación y que eso es lo que va. Lo voy a hacer con ustedes, pero esto es lo que va. Prefiero que sea contigo, pero es esto. Claro. Entonces, tiene que haber esa determinación y el líder, el que compra la empresa, tiene que estar dispuesto. Si tengo que liquidarte, te liquido, pero ese no es mi deseo. Esto es como el matrimonio. Yo quiero estar contigo, pero me levantaste la mano, eso es inaceptable. Llegaste a las 3 de la mañana, yo te adoro y te amo, pero eso es inaceptable. Es decir, en todas las relaciones donde hay seres humanos, laboral, el otro, las personas tienen que sentir que hay un límite, que hay una barrera y que ese límite no lo pongo yo, porque yo tengo que pagar impuestos. Licenciado, quiera yo o no. ¿Qué cambio experimenta una empresa cuando contrata a un consultor empresarial? ¿Cuáles son las expectativas que puede tener el empresario, el contratante, de lo que va a ocurrir en su empresa? No, ¿cuál es mi oferta? Yo voy a hacer realidad tu sueño, si tú me apoyas. Ahora, si tú me apoyas, quiere decir, bueno, mira lo que tú quieres, por ejemplo, yo te puedo dar ejemplos claros que yo he trabajado, por ejemplo, en Mao. Mi provincia. Tu provincia. Y de Laguna Salada también. De Laguna Salada, claro. Y yo tuve la consultoría más impactante, fue a una ferretería en el centro de Mao, en el centro de la ciudad. Duró media hora, tú tienes que desbaratarla completa. Yo no te puedo asesorar ni decir que haga nada, porque esa estructura
corresponde al siglo XIX y estamos en el siglo XXI, tiene que destruirla. Ay, Virgen de la Hubo otra. Y entonces, si la gente no tiene el recurso económico para hacer eso. Bueno, mi vida, si tú no tienes para eso, no necesitas un consultor, porque yo no te voy a dar recomendaciones que no son adecuadas para eso. Entonces, eso también quiere decir que ¿pero no qué todas pasó entonces? Síganos la historia. Bueno, la transformó. Él se puso la mano en la cabeza. Se puso la mano en la cabeza, la transformó. ¿Y qué tú crees? Que al año siguiente le dije, mira, tenemos que seguir desbaratando, porque ya se la llevé a otro nivel y tenemos que seguir ampliando. El siglo XXI es de apariencia. En otro caso, hermano, también, con una farmacia. ¿Qué hicimos con la farmacia? Tú tienes que cerrar esto, tú tienes que ponerle cristales, tú tienes que ponerle aire acondicionado, tú tienes unos tramos que para llenarlo hay que meterle demasiado medicina, tienes que poner tramos más pequeños. Es decir, nuestra asesoría implica también un cambio físico, un cambio de imagen. Si ese pero fuera el caso. Eso implica un gasto, Claro, pero ese que gasto sí. Usted garantiza que si Totalmente, se hace retorna claro la inversión. Totalmente. Bueno. Porque quien está apostando al negocio no soy yo. Tiene 2 clientes. Eres tú, o sea, probablemente mucho más, ¿verdad? Sí. Porque la verdad que, Digo, mire, lo que me licenciado, llamaron. le puedo indicar que muchas veces el empresario no se da cuenta que está quebrado. sí. Es decir, es muy común saber Sí. que la persona, el que está manejando el negocio no sabe la situación que tiene o no sabe lo que quiere también. Yo creo que un consultor siempre es válido porque es una opinión externa. Siempre uno se ve como el protagonista de su propia película. Pero hay películas donde el protagonista muere en el primer capítulo. Y hay que cambiar de protagonista. Hay que cambiar el esquema en ese sentido. Además, yo trabajo con los datos. O sea, si yo voy a hacer esa transformación, lo primero que yo le voy a decir, yo necesito información de 3 años para ver tus resultados. Si los tiene. Si los tienes, si no estamos los hablando tienes. de datos económicos. Sí, Porque entrada- generalmente la entrada y principal salida. motivación de que cuando se busca a un profesional de esta materia es porque, si es un negocio, obviamente, porque quiere incrementar las ventas, la rentabilidad. Entonces hay que decirle, A partir de ahí. necesitamos ver tu entrada y tu salida. Y de hecho, hay formas de aumentar beneficios sin aumentar ventas. Sí. Y sin aumentar los Sí, ingresos. claro que Entonces, sí. cuando uno ve por dónde se sale tu negocio, por ejemplo, en ese caso, yo le dije a este cliente, a uno de ellos, pero es que tú, de los 30 días del mes tú compras 28. O sea, tú estás generando cuentas por pagar todos los días. Constantemente. Entonces, ¿cómo va a ser posible que tú generando cuentas por pagar cuando el negocio es al revés? Tú lo que tienes que generar es cuentas por cobrar. Entonces, hay que ver la realidad. Pero quien tiene que apostar al negocio no es el consultor, es el dueño. Porque si tú estás en un negocio que no es rentable, yo no puedo hacer que sea rentable. Tú estás en un negocio que, mira, la rentabilidad de ese negocio en las condiciones que tú lo tienes no va a funcionar. O sea, hay negocios que es como que diga, yo quiero transportar y tú tienes vehículo, no. Y tú tienes, no. Entonces, ¿cómo es que vamos a ofrecer un servicio y que requiere una inversión que tú no tienes? Entonces, un negocio tiene que ser realizable, tiene que ser ejecutable y tú tienes que tener, obviamente, los recursos. Porque hasta el que va a levantar pesas, le dicen, pero es que con ese cuerpo tuyo, tú lo que puedes levantar son 50 libras. Eso me pasó a mí siempre. Sí. Bueno, muchísimas gracias, señor Minaya. Como siempre, un placer conversar con usted y que nos asesore en temas tan importantes como este, que estamos hablando en términos empresariales, pero bien son aplicables a metas personales. Claro. Muchísimas gracias, señores. Vamos a la recta final de Telematutino 11.